Hola, ¿cómo están todos? Deseando que se encuentren muy bien. Mi nombre es el doctor Arley Sánchez de la Nueva Psiquiatría Integral y Transformando la Educación. Bueno, y voy a tener un tema que a muchas personas posiblemente les pueda interesar, mientras que a otras personas no les puede interesar. Este tema se basa en que ustedes reflexionen. Es un tema de que tiene conocimiento para que ustedes se pongan a pensar, a recapacitar. Entonces aquí los invito, voy a hablar de este tema sobre las pseudociencias, en que muchas personas están de acuerdo y otras personas no están de acuerdo. Para mí lo más importante es que estas psicoterapias ayuden a sanar a las personas cuerpo, mente y alma. O sea, no le veo ningún problema que muchos profesionales de la salud digan, no, es que eso no tiene base científica, que eso no sirve para nada, que eso no está comprobado, que eso no tiene patente. Pero entonces yo me pregunto, ¿a usted qué le interesa más? ¿Que la persona esté bien al 100% sano, está recuperado, o que la persona no se sane? ¿O usted cómo me puede afirmar de que estas pseudociencias en realidad no sirvan así no tenga su base científica? Si me hago entender, o sea, yo sé que muchos médicos, digamos así, médicos, psicólogos y psiquiatras, digamos que el 70% no lo aceptan, el 30% sí lo aceptan. Muchas veces las personas que lo aceptan es porque han estudiado, lo han hecho con sus terapias a sus pacientes, algunas metodologías o técnicas y le han dado excelentes resultados. Y esas personas trabajan más en la parte de independiente. Mientras que otras personas que son muy cerradas del conocimiento, que no tienen esa percepción evolutiva, que quieren quedarse siempre en lo mismo y no quieren cambiar sus paradigmas, y lo realmente es que dicen que no sirven es porque no han estudiado. O sea, si tú me estás escuchando y me dices que el yoga no sirve, es porque tú no has estudiado yoga. Si dices que la hipnosis no sirve, es porque tú no la has estudiado. O sea, la verdad no es cuestión de aceptar algo o rechazarlo. La verdad es cuestión de comprender, aceptar, experimentar. O sea, que te invito a que estudies, a que analices, que cambies tus creencias, tus paradigmas, que seas una persona evolucionada. Porque muchas veces estas terapias han sido investigadas por algunos científicos, entonces ya los ponen como científicos charlatanes, como científicos que no sirven para nada. Entonces, la idea es esta. Si las personas que quieren tener una base científica, ¿qué más base científica que el paciente que se sanó? Esa es la base más científica que puede existir. Y que muchas veces que dicen que si no tienen pruebas es porque no sirve. O sea que tú eres una persona, digamos, que no crees en Dios porque no hay prueba científica de Dios. Y dicen que los psicólogos y psiquiatras lo que hacen es sanar la mente, pero ¿dónde está la mente? ¿En qué parte está situada la mente? Lo que estamos haciendo, lo que están haciendo mucho es hacer la parte cognitiva, hacer la parte de neurociencias en la parte del cerebro, no de la mente. ¿Dónde está la mente situada? ¿Dónde está el alma situada? ¿Dónde está el espíritu situado? Entonces, no se pongan a decir ustedes, así que tengan bases científicas. Entonces, ¿por qué mucho científico, si dice que el yoga no sirve, la hipnosis, la ayurveda, otros hablan que el psicoanálisis también no sirve o la terapia gestal? Entonces, ¿por qué hay instituciones educativas que enseñan estos y hay tantas personas que, que son profesionales en estos temas y han ayudado a sanar más personas que los propios psiquiatras y médicos a base también de las plantas medicinales y de otras terapias? Yo sé que muchas personas van a estar en contra mía y otras me van a apoyar, pero les agradezco a aquellas personas que me están apoyando porque saben de lo que estoy hablando
y de los que me critican y hablan mal de mí, pues me da igual, no me interesa. Yo solamente quiero que recapaciten, que sean como más inteligentes, que tengan una conciencia elevada, hacia base científica, cuando hablan a veces de la energía, que la energía no se destruye, sino que se transforma. Y eso es parte de la física cuántica. Así que vamos a ver un poco sobre este tema y como les digo, espero que se pongan a analizar, que se pongan a pensar, a reflexionar. Y para mí no eso es como un debate, porque yo no puedo debatir, ni alegar, ni pelear con personas que realmente no tienen algún conocimiento, no todo científico, sino en el conocimiento de que si tú no eres psicólogo profesional y no te gusta esa parte porque no te la enseñaron en alguna institución o universidad, es porque a veces ustedes no han podido entender ni aprender que muchas veces es porque no desean que las personas se curen y se sanen, porque no piensan en eso. Si la medicina realmente sanara y la parte psiquiátrica sanara sin fármacos, ¿por qué no dejan que hagan esas terapias? Porque siempre dicen que eso es mentira. Entonces, esta parte de la pseudociencia será verdad, mito, realidad, engaño o negación. Para mí sería más una realidad a la negación de no querer aceptar esto. Ojalá las personas que estuvieran analizando este video, escuchándome, pusieran sus comentarios. Pueden ser negativos, pueden ser positivos. La idea es que esas personas que saben de este tema, los resultados que han tenido. Lastimosamente conozco varios amigos míos, médicos y psiquiatras, que solamente me dan información y comparten todo esto, pero en forma privada, porque no se atreven a decirlo públicamente. Pero a mí en realidad me vale igual si publican o no publican. Lo que yo deseo es que publiquen es para que las otras personas aprendan, que miren que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, aunque digan muchas personas, no, Arley está diciendo mentiras, pero tengo muchas pruebas de pacientes en los que he sanado con trastornos, enfermedades, contra la parte de la depresión, la parte de enfermedades sinápticas, enfermedades invisibles. Es que mejor dicho, donde yo les contara mi historia de 20 años de experiencia que tengo en todas estas terapias integrales en las cuales yo no comparto ni estoy de acuerdo con la parte de los fármacos ni de las inyecciones. Eso sí, a nadie le digo que no utilice eso. Ya eso viene a consentimiento de ustedes. Pero cuando sean mis terapias, mis pacientes, sí lo voy a hacer. Entonces, empecemos por este lado a mirar esta parte de acá. Se llama pseudociencia o pseudociencia a todas las formas de afirmación, creencias o prácticas que aparentan ser científicas sin serlo. Es decir, sin seguir los pasos de la verificación objetiva estipulados o con el método científico. Por lo tanto, los postulados de una pseudociencia no pueden ser comprobados de manera fiable, ni tienen estatus científico oficial, ni están avaladas o legitimadas por ninguna institución del área. Entonces, si yo a través de la hipnosis o del psicoanálisis, hablemos más por la parte de la ayurveda, ¿qué más base científica de que la persona se sanó cuerpo, mente y alma, se curó?
Y ustedes los que dicen que falta la base científica, entonces, ¿por qué no se empiezan a investigar todo este proceso? ¿Por qué no le dan esa parte de tiempo, de gastar, inversionar en esto? Y después digan, wow, si es verdad, si sirve. Pero no, solamente dicen, no tiene base científica, como si el paciente no serviría de base científica de que ya esté sanada completamente. Es importante reiterar que las pseudoterapias carecen de fundamentos científicos sólidos y su eficacia no ha sido respaldada por evidencia científica rigurosa. Por otro lado, las prácticas terapéuticas cuyos procedimientos a base científicas aún están en estudio pueden tener potencial terapéutico, pero requieren más investigación para comprender su efectividad y los mecanismos involucrados. En cualquier caso, es crucial que las terapias se basen en principios científicos sólidos y que cuenten con un respaldo de investigación adecuadas para garantizar la seguridad y eficacia en el tratamiento de los trastornos psicológicos. ¿Y cómo hacen ustedes para garantizar esta parte de ahí? Que los pacientes estén bien. Si ustedes mismos saben que los fármacos pueden alterar más el metabolismo o la sinapsis o pueden enfermar partes del organismo de otras personas. O sea, a veces los empeoran. Y sobre todo cuando uno va donde el médico, siempre mandan las mismas pastillas, siempre mandan los mismos fármacos. Y a veces son como adivinando, con todo perdón y con todo respeto, adivinando qué es lo que tienen. Yo personalmente conozco muchas personas que se han muerto, que le hacen un tratamiento que no es y la persona tenía otra enfermedad diferente. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces no va a decir, ah, es que el médico es muy malo. Entonces, son muchos, porque pasa en muchas partes. Así de fácil y de sencillo. Entonces dice que no tienen base científica, sino como la medicina, la psiquiatría y la psicología, que lleva aproximadamente unos 50, digamos el 70 años. Pero el Ayurveda lleva 5.000 años y no han podido darle esa parte científica. Pero entonces la sociedad dice, no sirve, porque muchas veces hay personas que se basan por eso, ah, no, es que no sirve porque el médico dijo, no sirve porque el psiquiatra dijo. Y muchas veces hablan con personas que han tenido esos procesos de sanación con esas otras terapias. Casi todo lo que hoy se considera pseudociencia en un punto fue ciencia, que fue refutada con el tiempo y aquellos que siguen apoyando son vistos como chiflados o charlatanes. Así que el juicio de lo que es ciencia o pseudociencia es dinámico a través del tiempo, es parte, por eso es tan difícil hacer ese juicio. En 1879, cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de la psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada al referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Entonces, miren que dice, ustedes pueden decir, la psicología nació parte de la filosofía, pero como los filósofos no tenían esa parte científica, entonces la dejaron por aparte. Entonces ya la psicología, como se entraron más ahí, entonces ahí sí le dieron que estaba esta parte científica. Uno sostenía que la psicología era principalmente la ciencia de la mente y sus estudios requerían en todos los casos de la introspección, en que la línea cabe destacar que el psicólogo alemán reconocía y aceptaba la orientación helenia sobre las ciencias cuyo origen se encuentra en la decisión hecha por el filósofo alemán entre la filosofía de la naturaleza y el espíritu. Entonces, ya que se ponen a hablar, que la psicología es la que sana la mente, pero
según lo que yo he estudiado y las investigaciones, lo que más hacen es la parte científica a través de las neuroimágenes y del cerebro. La mente es una cosa, el cerebro es otra. Y ya aquí están hablando de la naturaleza del espíritu y después hablan del alma. O sea, son cuatro cosas que para los psiquiatras y para los psicólogos es lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo? Mente, espíritu, alma, viendo que en las palabras griegas son diferentes nombres. Aquí se habla de Melanchito, digamos que es el creador de la palabra psicología, para designar la disciplina que se refería como el estudio del alma. Entonces, mire, ya están haciendo que es el estudio del alma. Primero dijeron que la mente, que son dos cosas diferentes. Entonces, uno busca, ¿cuál es la parte científica de la mente? No saben. ¿Cuál es la parte científica del alma? Tampoco saben. Pero entonces la psicología, que la psiquis, es alma. Entonces, no trabajan con el alma, sino que trabajan con la mente. Entonces, si el alma es derivado de la psique, soplo de vida o aliento, entonces, ¿por qué tratan más la parte del cerebro? Porque en el cerebro es donde están los desequilibrios. Y en el cerebro, a través de las neurociencias, mira esa parte de ahí. Pero miren también otra cosa, que a través de las neurociencias se han dado cuenta que muchas terapias ancestrales de 5.000 años ya le hicieron base científica y les cambiaron nombres. Por ejemplo, el mindfulness, la atención plena, eso venía desde el budismo hace muchos años y ya la están utilizando. Si se ponen a estudiar e investigar, miren que la parte de Chichidia, que es la terapia, o Butavidia, que es la psiquiatría de más de 5.000 años, ya la están utilizando, pero no se basan en eso. No, eso no se basa. Dejan los grandes maestros espirituales, los libros sagrados, donde enseñaban todo este conocimiento. Le pusieron base científica, le cambiaron el nombre, entonces ya se apoderaron, pero no lean ese orden de creación, no le dan la palabra a esos maestros que fueron santos. Los dejan como aparte, como a un lado. Pero cuando el tiempo se dan cuenta de que sí sirve, empiezan a hablar. Por ejemplo, en la parte de la Ayurveda hablan de, del estómago, que es el Angi, donde está el juego digestivo, donde está toda esa energía que se concentra, que es el tercer chakra, que es la parte donde dirige uno la parte de las emociones. Y ya han comprobado científicamente que el estómago, que esa parte de ahí es el segundo cerebro. ¿Me equivoco o no? Entonces, esa parte que sigamos aquí con la ciencia, que es disciplina o tratado, o forma o parte de logos, que es la palabra, Melanchthon se refería a esta disciplina como el estudio del alma a partir del siglo XVII, con la oposición de los pensadores de la época a la palabra crea de Melanchthon, comenzaría a usarse como estudio del funcionamiento de la mente humana. ¿De por qué no le dejaron como el estudio del funcionamiento del alma humana? Porque muchas veces para mí creo que se contradice. O del comportamiento humano. Sería hasta a partir del segundo cuarto del siglo cuando la disciplina sería aceptada en el ámbito científico en 1545. La ciencia en psicología es el estudio de la mente y el comportamiento humano a través de un proceso riguroso y sistemático de investigación, análisis y comprensión. La psicología se considera una de las ciencias porque se basa en el método científico, en el conocimiento que se obtiene de las evidencias verificables del comportamiento humano. La investigación sistemática es un proceso organizado, objeto, objetivo y sistemático para responder a una pregunta. Se basa en una hipótesis o objetivo de trabajo y se recopilan datos según el plan preestablecido. Una vez analizados e interpretados, los datos se pueden modificar o añadir nuevos conocimientos. Es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a responder a una pregunta sistemático a partir
de una hipótesis u objetivo de trabajo. Se reconocen unos datos según el plan establecido que una vez analizados e interpretados modifican o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes. La ciencia no es solo una suma de conocimientos, sino un sistema de saberes que constantemente se desarrolla y al mismo tiempo es un tipo específico de producción espiritual. Como el sistema de conocimientos, la ciencia existe como un hecho real del mismo proceso de la actividad científica y como resultado. Yo me pongo a pensar cuál es esta parte de producción espiritual. Yo estaba buscando qué piensa la psicología, la psicología de la espiritualidad y no se encuentra mucha información. La psicología se considera una ciencia porque utiliza el método científico para estudiar comportamientos humanos y los procesos mentales en el método científico. Es un conjunto de pasos que garantiza que las conclusiones de investigación sean el resultado de comprobaciones repetidas, contrastación de datos y experimentos. Desde una perspectiva científica, la existencia de Dios es un tema que no puede ser abordado, ya que no puede ser aprobado o refutado mediante un experimento. La ciencia se basa en pruebas verificables y reproducibles, mientras que la creencia religiosa se basa en la fe. Entonces, según los científicos, ese universo apareció de la nada, según ellos por el Big Bang, y apareció el hombre. No, hicieron el hombre, el ser humano, con tanta inteligencia, sobre todo tan complejo el cerebro, y listo, así fue la creación. Entonces, yo creo que más de un científico es ateo. Si comprendieran la existencia del creador de Dios, entenderían más cosas. Y ahí es tanto que muchas veces ellos saben de muchas cosas que existen, pero no las revelan. Ahí sí no dicen nada, ahí sí se callan, viendo que mucha gente la sabe. Pero no lo dicen porque no conviene. La idea central es que uno se puede comprender, perdón, que no se puede comprender bien las cosas desde una sola dimensión cognitiva, por singular que sea la comprensión de que el hombre tiene en sí mismo y el mundo solo puede alcanzar su sentido articulado los diferentes relatos, imágenes y mapas que el hombre ha ido desarrollado comprender la realidad. Significa tejer un complejo de conjuntos de hilos de diferentes grosor y calidad de distintos colores de armonía. Esa parte de trama armoniosa. Necesitamos respuestas racionales para la cuestión fundamental de nuestra existencia. Nos importa mucho que nuestra historia, la de cada uno, tenga un sentido y podamos llamarla buena. Pero de la misma manera que la ciencia no puede responder a las preguntas fundamentales de la existencia humana, puesto que está diseñada para otras cosas, tampoco la ciencia nos enseña qué bien hemos de hacer. La ética requiere una atención diferente de la que impone la ciencia en sus dominios. E incluso en este tema, la propia razón humana descubre sus límites. Los científicos están de acuerdo en enseñar que la mente no es una entidad que puede de- delimitada por el cerebro humano. Es más, llega a trascender al cuerpo. De ahí que manejamos ya conceptos como la mente extendida. Se trata de un concepto en el que entender que todo lo que nos ayude a pensar, como el teléfono móvil, por ejemplo, también puede formar parte del pensamiento o por lo tanto de la mente. Es complicado es explicar dónde está ubicada la mente humana. Aún lo es más definir que podríamos referenciarnos a ella como el asiento de la conciencia humana, el yo, el yo pensante, sintiente. Sin embargo, recurrir a esta idea sería quedarnos cortos
porque la mente va mucho más allá, porque la revolución cognitiva, la teoría computacional, la cosa empezó a sofisticarse mucho más a la hora de entender esa área decisiva de cada uno de nosotros. El alma es una entidad inmaterial que puede ser escindiada de nuestros cuerpos. Por lo tanto, la idea sobre la existencia del alma conlleva en sí misma el dualismo de la sustancia, es decir, la existencia de dos sustancias, una material y la otra inmaterial no física. La postura de la ciencia sobre la existencia del alma todavía no es definitiva. Aún no se tiene respuestas concluyentes por parte de aquellas disciplinas que se aferran al paradigma científico. Por el momento, toca esperar y seguir desarrollando estudios que, mediados por los avances tecnológicos, nos ayuden a iluminar un poco los misterios de nuestra naturaleza humana. La teoría cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es un área de física cuyos principales objetivos de estudio son los elementos que se encuentran a nivel microscópico. Átomos, electrones y moléculas son ejemplos de estructuras que habitan en el mundo subatómico, en los cuales la física cuántica ha descubierto que un protón o un neutrón con una parte cuántica, el 99% es vacío y más allá de la materia han descubierto la que le llaman la partícula de Dios. Los átomos, electrones y neutrones, las partes más pequeñas de una molécula, también pueden exhibir un comportamiento tanto de partículas como de ondas. Sin embargo, para definir si una entidad cuántica, átomos, electrones, es una onda o una partícula, es necesario observar según Canobel antes de la observación. La entidad no tiene un estado definido, poseyendo ambas propiedades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos reflexionado? Que aquellas personas, digamos así, materialistas, si no encuentran algo científico, no lo van a creer. Pero las personas que son espirituales van a entender y comprender esta parte de ahí. En la parte de las adiciones hablan de una persona se pone adicto, es por la parte de la familia, cómo lo criaron, la parte sociable, la parte psicológica, la parte de los amigos, del entorno y todos estos factores. Entonces, por algunas de esas causas, una persona puede ser adicta y también, digamos que en la parte hereditaria. Pero entonces, ¿quién me diría esta respuesta a esta pregunta? Yo conozco una persona que nació de familia adicta. Son 5 hermanos. Solamente uno tuvo problemas de pareja, de trabajo, en su entorno. Esta persona ya está grande y no tiene ningún problema mental, emocional, ni es adicto, mientras que sus otros hermanos sí lo son, tanto por problemas familiares, por el entorno, por el trabajo, por amistades, y la otra persona no lo es. Entonces, ¿a qué se debe eso? Viendo que esa persona también lo dejó su pareja, lo dejaron sus hijos. Entonces, ¿por qué? Y su entorno ha sido, wow, pesado. Me gustaría que alguien me respondiera esta
Pregunta que estoy haciendo. Cuando las personas trabajan y estudian lo que es medicina ayurveda, aprenden de todo lo que es una metodología completa, porque le enseñan esta parte de psicología, un parte de psiquiatría, plantas medicinales, la parte del cuerpo, también se hace test, a ver si la persona es bata, pita y kapha, y la otra persona es otras cualidades, lo que es la bondad, la pasión y la ignorancia, y ahí se determina cómo tratar al paciente, y se trata en su entorno holístico e integral. Cuando tú vas a un psicólogo o un psiquiatra, solamente te va a tratar, digamos que ese desequilibrio, esa enfermedad, o el médico en una sola parte, no todo integral, porque el médico no te va a decir, bueno, tiene gastritis, eso es porque una mala alimentación, sin saber que de pronto es por las rabias acumuladas que tienes por dentro. Si un psicólogo va donde un psicólogo, no te va a mandar nada de nutrición. Entonces mira que esta parte del médico ayurvédico te va a tratar todo tu cuerpo integral. Tenemos mucho conocimiento de más de 5.000 años, que si usted se pone a investigar, a analizar y a estudiar, se va a decir, wow, todo lo que yo sé es verdad, pero tiene este conocimiento. Le cambian solamente su nombre dependiendo del país o del investigador o esa parte de la ciencia científica, digámoslo así. Así que te pongo a que reflexiones de todo esto lo que te he enseñado. Si hay cosas que de pronto tú no crees, como es el péndulo, la radiestesia, el reiki, la imposición de manos, el yoga, la ayurveda, marmaterapia, digitopuntura, la cromoterapia, pues estúdialo, practícalo. Y ahí te darás cuenta si sirve o no sirve. Pero tienes que estudiar bien, tienes que analizar bien. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente y maravilloso día.